¿Alguna vez has sentido que tu mundo se derrumbaba cuando la persona en la que más confiabas te traicionó? ¿Cuando pensabas que vivías un cuento de hadas, pero todo se convirtió en una pesadilla? En este video, compartiré cómo mi vida dio un giro inesperado cuando descubrí que mi esposo me estaba engañando, y lo peor, embarazó a otra mujer. Si estás pasando por un dolor profundo, sintiéndote perdida y sin saber por dónde empezar, quédate conmigo hasta el final. Este video está hecho para mostrarte cómo, incluso después de la peor traición, es posible comenzar de nuevo y encontrar la fuerza para seguir adelante. Mi nombre es Isabel Sánchez y, desde que nací, mi vida estuvo marcada por traumas y abandonos. Crecí en Tijuana, Baja California, con mis padres, pero mi historia con ellos comenzó de forma muy conflictiva. No fui una niña planeada, y desde muy pequeña, supe que mi presencia parecía ser una carga para ellos. La separación de mis padres fue inevitable, y la culpa que sentí por ello me acompañó durante muchos años. Creí que mi existencia había destruido lo que podría haber sido una familia feliz. Cuando mi madre me dio en adopción, fui a una nueva casa, pero la sensación de no ser amada y deseada continuó. El nuevo hogar, aunque me ofrecía cuidados, no me dio amor. Me sentía invisible, y pronto, a los 14 años, decidí huir a las calles. Fui obligada a sobrevivir de la manera más difícil posible, durmiendo en plazas y comiendo lo que encontraba, siempre con la esperanza de que algún día, las cosas cambiarían. A los 16 años, conocí a Manuel, mi primer esposo. Fue el hombre que, en un momento de desesperación, me sacó de la calle y me dio una nueva oportunidad en la vida. Nos casamos y tuvimos 2 hijos. Pero a pesar de este nuevo comienzo, las dificultades no desaparecieron. Trabajé como limpiadora y estudié por la noche, para asegurar un futuro mejor para mis hijos. Pasaba noches enteras despierta, entre la escuela y el trabajo, tratando de sobrevivir y ofrecerles lo que nunca tuve, una vida digna. Sin embargo, la soledad seguía siendo una carga constante en mi vida. Aunque Manuel trataba de ser presente, no podía llenar el vacío que sentía. El trabajo constante y la falta de una red de apoyo me dejaban cada vez más cansada. Tenía que valérmelas por mí misma, sin el apoyo de nadie. Muchas veces, después de un largo día de trabajo, tenía que esperar hasta la madrugada para tomar el transporte de regreso a casa, sola, enfrentando el miedo y la incertidumbre. A los 23 años, conocí a un hombre diferente, Enrique, que entró en mi vida cuando menos lo esperaba. Enrique era profesor de literatura en la Universidad de Guadalajara. Nos encontramos en el tren, mientras él viajaba para dar clases, y yo volvía de mi trabajo en la fábrica. Al principio, parecía ser la persona correcta, alguien que podría sacarme de la soledad y darme el amor que tanto deseaba. Poco a poco, comenzamos a involucrarnos, y me invitó a vivir con él en Guadalajara, creyendo que, de esta forma, mi vida tendría un gran cambio. Él me ofreció la oportunidad de estudiar y seguir mis propios sueños. Me sugirió que dejara el trabajo y me dedicara a los estudios, pero algo dentro de mí me decía que no confiara completamente en él. Acepté la invitación de mudarme a Guadalajara y pronto comenzamos a vivir juntos. Creí que finalmente estaba viviendo el sueño, pero pronto me di cuenta de que la perfección era solo una fachada y que él comenzaba a controlarme de una manera que no imaginaba. Enrique empezó a aislarme, pidiéndome que dejara todo lo que tenía antes. Me dijo que lo mejor para mí era estudiar estética, a pesar de que mi deseo inicial era estudiar radiología. Aunque contrariada, acepté y comencé a estudiar. En ese momento, parecía una oportunidad para reconstruirme, pero al mismo tiempo, él me alejaba de todo y de todos. Me sentía cada vez más sola y perdida, pero, al mismo tiempo, pensaba que estaba haciendo lo correcto. Poco a poco, Enrique empezó a distanciarse emocionalmente, y las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. El hombre atento y cariñoso con el que me casé, se transformó en alguien frío y distante. La comunicación entre nosotros se rompió, y comencé a darme cuenta de que estaba siendo manipulada. A pesar de que el matrimonio que yo creía perfecto, las pequeñas actitudes de Enrique comenzaron a mostrar su verdadera cara. Fue entonces cuando mi amiga, Claudia, entró en la historia. Ella parecía ser una buena compañía, alguien en quien podía confiar, ya que estaba tan aislada.
Claudia comenzó a frecuentar mi casa cada vez más, hasta que empecé a darme cuenta de que se estaba acercando demasiado a Enrique. Yo, con toda mi confianza en las personas, no veía las señales. Ella se estaba infiltrando en mi vida, escuchando todo lo que decía sobre mi matrimonio, mis sueños y mi vida personal. Lo que parecía una amistad inocente, se convirtió en una trama que no veía. Claudia se estaba acercando demasiado a Enrique, pero yo, en mi ingenuidad, pensaba que solo era una amiga. Él, que ya se mostraba distante de mí, parecía darle toda su atención a ella, y yo no sabía cómo manejar eso. El matrimonio que creía perfecto comenzó a derrumbarse poco a poco, y la traición se estaba desenvolviendo frente a mis ojos. Mi intuición me alertó de algo extraño cuando regresé de un viaje a Ciudad de México, donde fui a conocer a mi padre biológico, después de 38 años. Al llegar al aeropuerto, Enrique y Claudia estaban juntos. Parecían estar en una fiesta, y ella, sonriendo y conversando con él, me dio la impresión de que algo estaba pasando. Traté de ignorarlo, pero a cada día, su comportamiento se volvía más frío y distante. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba muy mal. Días después, Enrique me pidió el divorcio de forma abrupta, sin ninguna explicación. Estaba en casa, con Claudia a su lado, y sin ningún remordimiento, me pidió que firmara los papeles. Ella, sonriendo, me decía que sería mucho más feliz sin él. Yo no podía entender lo que estaba pasando, pero el dolor fue tan grande que no pude procesarlo. Me dejaba atrás, y todo lo que creía se desmoronaba ante mis ojos. Cuando me bloqueó en todas las redes sociales y dejó el departamento, me quedé desamparada. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Claudia había llegado a ser una presencia constante en mi vida, y cuando me di cuenta, ya estaba perdiendo todo. Él había llevado todo lo que le importaba, y yo me quedaba con las manos vacías. Sin dinero, sin apoyo, sin nada. La humillación fue profunda, y el vacío me invadió. Cuando fui a la policía, descubrí que Enrique ya había hecho un cambio clandestino. Con la ayuda de Claudia, sacó todas mis cosas del departamento y me dejó en la calle, sin nada. Me vi en una situación desesperada, sin saber cómo seguir adelante. Claudia, que yo veía como amiga, estaba a su lado, celebrando mi dolor y dejándome más perdida que nunca. Fue cuando una vecina me llamó, informándome que mi exmarido y Claudia estaban sacando mis cosas del departamento, que me enfrenté a la verdad. Cuando llegué a casa, vi el camión de mudanza y me di cuenta de que todo ya había terminado. El dolor fue indescriptible. Fui a la delegación, pero el policía solo me dijo que, si hubiéramos llegado antes, él habría sido arrestado. Me quedé sola, sin rumbo, sin saber cómo comenzar de nuevo. El sufrimiento se intensificó cuando me di cuenta de que mi exmarido estaba con Claudia y ella estaba esperando un hijo de él. Ellos comenzaban una nueva vida mientras yo estaba perdida, sin saber cómo manejar el dolor. Cuando comencé a pedir ayuda, descubrí que él se había casado con ella y estaba viviendo como si nada hubiera pasado. Eso me consumió, dejándome sin fuerzas. Cada día que pasaba, me sentía más derrotada. El dolor de la traición me impedía creer en mí misma. Estaba sola, sin dinero, sin amigos, sin apoyo. A pesar de que algunas personas me ayudaron, el dolor de la pérdida y la traición era tan grande que no sabía cómo seguir adelante. En el fondo, sentía que había sido manipulada y que había perdido mi dignidad. Fue entonces cuando encontré fuerzas para luchar. Poco a poco, busqué ayuda y comencé a reconstruirme. El dolor no desapareció de la noche a la mañana, pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que tenía la fuerza dentro de mí para seguir adelante. La ayuda de un terapeuta fue esencial para mi proceso de curación, ya que me ayudó a ver que la única persona en la que podía confiar era en mí misma. Hoy, después de tanto sufrimiento, soy una mujer diferente. Aprendí a ser más fuerte, a depender de mí misma y a entender que la vida no se acaba con una traición. Lo que hicieron conmigo fue horrible, pero me ayudó a comprender lo poderosa que realmente soy. Hoy vivo para mí, y no más para agradar a los demás. La vida no es fácil, pero es posible empezar de nuevo. Si estás pasando por un dolor similar, quiero que sepas que no estás sola. El dolor puede ser grande, pero con el tiempo, disminuirá. No importa lo que estés viviendo, siempre hay una luz al final del túnel.
No dejes que nadie defina quién eres. Tienes la capacidad de reinventarte, y lo conseguirás. El consejo que doy a cualquier mujer que esté pasando por un momento difícil es: no tengas miedo de empezar de nuevo. La independencia es la clave para la verdadera felicidad. No dependas de nadie para ser feliz. La vida se basa en decisiones, y puedes elegir ser feliz sin importar lo que haya pasado. El dolor pasará, y tú serás más fuerte. Si estás buscando la manera de superar una traición o un dolor profundo, quiero que sepas que no tienes que pasar por esto sola. Viví este proceso y estoy aquí para compartir mi experiencia contigo. Suscríbete al canal, dale like y comparte este video con otras mujeres que puedan necesitar apoyo. Estamos juntas en este camino de curación y superación. Empecemos nuestras vidas de nuevo, paso a paso.